Hablábamos del acuerdo con el fondo, hablábamos de novedades. Para hablar de esto, vamos a hablar con Pablo Ferrari, economista que está en comunicación con nosotros. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Pablo, ¿cómo afecta al tipo de cambio? ¿Qué novedades tenemos? ¿Este desembolso inicial trajo algo de alivio a los mercados? Me parece que es muy relativo asegurar eso. En realidad, me parece que de alguna manera lo que anunció la mandamás del FMI estaba dentro del presupuesto. Yo creo que en realidad ayer se adicionó otro ruido más de un factor de poder, en este caso el expresidente Mauricio Macri, de una manera u otra, habló de una devaluación, nadie utiliza la palabra, pero habló de la necesidad de otro tipo de cambio y de alguna manera también volvió a expresarlo Domingo Cavallo. Bueno, Caballo ya fue castigado por esto, hasta abandonando su hija, parte de las filas del gobierno. ¿Qué va a pasar con el castigo a Mauricio Macri si es que lo hay? Me parece que el castigado por ahora está siendo el propio presidente, el propio ministro de Economía. ¿Por qué? Porque por un lado, para la devaluación tan anunciada, aunque sin utilizar la palabra, hay un tema técnico que vos lo has descrito en más de una oportunidad, el drenaje de reservas, es un tipo de cambio no sostenible, más allá de si a uno le gusta o no, no es sostenible con este flujo de divisas, pero además lo que ha ocurrido es que por primera vez casi todos los factores de poder relevantes para determinar el tipo de cambio no quieren este tipo de cambio y quieren uno superior. Por ejemplo, grupos económicos locales, por ejemplo, grupos extranjeros y en este caso el FMI, que es quien a condición de un ajuste cambiario va a dar el dinero. Lo que ocurre es que se anunció primero el acuerdo, pero todavía no se está anunciando qué es lo que dice el acuerdo. Y cuando uno consulta, cuando uno ve reflejos en distintos medios, lo que se está discutiendo es de qué orden va a ser el incremento del tipo de cambio y al referéndum de eso se van a determinar cuáles son los flujos iniciales. Entonces me parece que nadie quiere usar esa palabra, se usará cambio de sistema cambiario, de política Ujú. cambiaria, como lo ha insinuado el ministro de Economía, pero sabemos que si se ponen bandas y el techo es alto, el tipo de cambio se va a elevar. La pregunta es por qué no se dice y cuánto hay. Algunos hablan del recelo, de la confidencialidad, pero la confidencialidad en manos de un trader parecería un poquito sospechosa. Exactamente. A ver, no hay ningún indicio de que no vaya a haber una devaluación. Acá la única discusión, me parece, como decís vos, es el tema de si se utiliza o no la palabra. Me parece que hay un cierto acuerdo de efectivamente ir a un grado de devaluación, pero sin utilizar la palabra de manera tal de no aguarle la fiesta al gobierno. Cavallo, por ejemplo, cuando desde el año pasado hablaba de esto, en ningún momento quería entorpecer al gobierno, al contrario, era una recomendación de política Claro. para que al gobierno no tenga una tensión cambiaria en el momento electoral. No era que le querían dinamitar la situación política. Bueno, el FMI está siendo bastante cauteloso, alineado con las políticas de Milei, en no mencionar la palabra.
Lo que queda claro desde el año pasado, que le vienen diciendo acuerdos sí, fondos frescos sí, siempre y cuando haya un ajuste cambiario. Claro, ahí Pablo, para recordar a muchos de los que nos están escuchando, estamos hablando de un gobierno que entró a gobernar con un 118% de devaluación. No debería tenerle demasiado miedo a devaluar habiendo generado tal devaluación o corrección o sinceramiento del tipo de cambio. Hoy podría llamarlo de la misma manera. ¿Qué porcentaje crees que puede ser esta evaluación? Algunos hablan de dos tramos, uno inicial y otro luego de las elecciones. ¿Cuál es tu apreciación? Me parece que va en ese sentido. La idea, entiendo yo, es que el tipo de cambio se incremente entre un 10 a tal que se vaya amortiguando hacia las elecciones y después de las elecciones de, de este año ver cuál es el nivel de tipo de cambio que quieren, sobre todo los factores de poder, que en este caso es el FMI, que es el que está ingresando fondos para, para esto. Uno tiene que tener en cuenta que el incremento de tipo de cambio del 118% con el que debutó prácticamente el gobierno de Milei, casi se comió. O sea, prácticamente estamos en foja cero. Recordemos que en ese momento se elevó mucho la inflación y después por el efecto de la recesión, fundamentalmente, fue disminuyendo la inflación. El problema es que esta inflación a la baja, desacelerándose, fue la bandera prácticamente la única que puede esgrimir el gobierno. Por eso las discusiones giran en torno a si se devalúa demasiado y se siente en el nivel de precios y tiene una inercia hacia las elecciones, puede perjudicar el camino que el propio FMI y los factores de poder locales fueron abonando. Ese me parece que sigue siendo el debate, pero en todo caso, lo que le dicen los factores de poder es verdad, pero bueno, no queda otra. Tiene que ser lo menos posible, pero un tanto por ciento, y vamos a tratar de que hacia las elecciones no pese tanto, y después de las elecciones seguimos charlando. Claro, me quiero quedar con un análisis respecto a los índices de pobreza en la Argentina, donde el gobierno nacional plantea haber bajado casi en 10 puntos la pobreza en la Argentina, pero ¿cómo se puede dar eso, Pablo, entendiendo que hubo una devaluación del 118% y que va a haber otra devaluación? Hay mucha gente que no puede explicarse cuál es el cálculo que se hace para que eso se determine. Si tiene que ver con el poder adquisitivo, si es simplemente un número. Contanos un poco cómo es ese guarismo. A ver, la pobreza que está expresada por el INDEC tiene que ver sobre todo con ingresos. Uno tiene que recordar, el gobierno tuvo la precaución de hacer ciertos ajustes acompañando el disminuir. El gobierno tuvo la precaución de hacer ciertos ajustes acompañando que disminuya la pobreza. Además de esto, lo que hay que aclarar es que más allá de ese número que tiene que ver con la medición de la pobreza por ingreso, hay una cantidad de elementos que no están medidos de esta manera. Por ejemplo, el tema de medicamentos para jubilados, que si se midiesen deberían tener un impacto. Por lo tanto, insistimos, esto es solo pobreza por ingreso. Ahí, Pablo, te pregunto, ¿qué pasa con la Pax cambiaria? ¿Va a volver, crees, con este desembolso del Fondo Monetario Internacional? ¿O vamos a ir hacia una apreciación constante del dólar a pedido del fondo? Porque claro, esto es lo que no vamos a saber. ¿Cuáles son los pedidos? Porque el gobierno dice los deberes, nosotros ya los hicimos, por eso pedimos el desembolso mayor. Sí, el,
sin lugar a dudas va a traer un alivio relativo. El alivio me parece que va a llegar cuando se conozca, cuando haya certeza, no de si va a haber o no devaluación, cosa que en el mercado no se duda que la va a haber, sino cuál va a ser la magnitud. Y después cómo va a ser el movimiento del tipo de cambio. ¿Va a Claro, flotar? ¿Va a haber nuevamente un crawling peg? ¿Va a haber de que el tipo de cambio se mueve entre bandas y las bandas van a estar muy distanciadas? Eso, esa certeza, le puede dar cierta tranquilidad en cuanto a que, bueno, uno no tiene que especular, sabe más o menos en qué terreno se mueve. Pero esto va a durar lo que dure en esos fondos. claro. Acá no importa si uno se plantea una economía desde un enfoque de Montpellerin, austríaca, keynesiana. Acá hay un problema Ahí estamos, objetivo, que sea de las variaciones del tipo de cambio y la inflación. sin duda. Pablo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gran abrazo, Pablo Ferrari, economista, contándonos qué va a pasar con el tipo de cambio luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.